Bienvenidos a La Madre que te creó, el podcast donde intentamos entender la innovación sin necesidad de fumarnos un manual de 400 páginas escrito por un consultor. Hoy hablamos de 3 cosas que suenan muy futuristas, muy de feria tecnológica, muy de esto va a cambiarlo todo. La realidad virtual, los gemelos digitales y por qué media industria está obsesionada con hacer copias virtuales de cosas reales. Pues bienvenidos todos. Así es, Juanpe. A mí eso de lo de gemelo digital me suena a hola, soy tu versión virtual y vengo a sustituirte en todas tus reuniones. Y seguramente lo haga mejor sin pedir vacaciones, José. Y sin decir eso de perdonad, es que iba muteado. Eso ya sería el empleado perfecto para muchísimas empresas. Hoy vamos a bajar todo esto a tierra. Porque cuando oyes estos conceptos parece que necesitas ser ingeniero aeroespacial, trabajar en Silicon Valley o tener un casco futurista en casa. Y no hace falta, Juanpe. La idea de hoy es explicarlo como si estuviéramos en un bar, con un café delante y alguien dijera: oye, esto de la realidad virtual y los gemelos digitales, ¿qué narices es y para qué sirve? Eso es, sin humo, sin palabras raros, sin venderos que mañana vais a vivir todos dentro de una simulación. Qué interesante. Aunque viendo algunas reuniones, a veces ya parece que estemos en una, ¿eh? Vamos a explicarlo fácil. La realidad virtual es una tecnología que intenta convencer a tu cerebro de que estás en otro sitio. O sea, le pones unas gafas, te las pones y de repente estás en Marte, en una fábrica, debajo del mar, con Bob Esponja, dentro de un Excel infernal con columnas infinitas que se mueven. Exacto. La clave aquí es una palabra: inmersión. No miras una pantalla desde fuera, no estás viendo una imagen como quien mira a tele. La sensación es que estás dentro, que entras en una nueva experiencia. Ese matiz es muy importante porque una cosa es mirar una foto de una montaña y la otra es sentir que estás en mitad de la montaña, que cuando giras la cabeza y miras hacia abajo piensas, wow, aquí me da un poco de vértigo. Sí, la realidad virtual juega mucho con eso, con la sensación de presencia, con que tu cabeza, tus ojos y a veces tus manos crean que estás allí de verdad. Estamos engañando al cerebro, en realidad estás en el salón de tu casa esquivando una lámpara. Eso también. De hecho, una de las primeras experiencias reales de mucha gente con la realidad virtual ha sido darse cuenta de que el salón es más pequeño de lo que pensaban. O pegarle un manotazo al aire y romper algo que era muy real, ¿eh? Sí, muy real. Pero, para quien no lo haya probado nunca, una forma muy sencilla de entenderlo es esta. La realidad virtual es como cuando una película te absorbe mucho, pero en vez de mirar la película, te metes dentro. Eso me gusta, porque no hace falta hablar de sensores, de renderizados, motores 3D. La sensación básica es: mi cerebro está comprando esta mentira durante un rato. Exacto. Y cuando mejor está hecha la experiencia, más la compras. Claro, porque una cosa es que te pongas unas gafas y digas, vale, esto está curioso. La otra es que todo tu cuerpo reaccione de verdad como si estuvieras en la vida misma allí dentro. Y eso pasa mucho. Hay gente que sabe perfectamente que está en una simulación, pero si está al borde de un edificio virtual, no se atreve a dar el pasito. Es que tu cerebro racional te va a decir una cosa, pero el cuerpo te está diciendo otra. Ni de broma te va a decir. Y ahí ves el poder de esta tecnología. No solo enseña, también provoca sensaciones, entrena reacciones y mete a la persona dentro del contexto. Que no es poca cosa, porque muchas veces aprender desde fuera no es lo mismo que aprender desde dentro. Claro, no es igual que yo te lo explique cómo se evacúa un edificio a que tú vivas una simulación donde tienes que tomar decisiones. O que te expliquen cómo actuar ante una avería en una máquina en concreto. Y no es lo mismo a que tú practiques en un entorno muy real donde puedas equivocarte sin realmente liarla. Ahí ya empezamos a ver que esto no va solo de entretenimiento. Aquí hubo mucho humo con el famoso metaverso, ¿te acuerdas? Muchísimo. Durante una temporada parecía que en 2 años todos íbamos a vivir con avatares, trabajar con piernas virtuales y tener reuniones en oficinas digitales con vistas inventadas. Y lo que al final pasó es que la mayoría seguíamos en Zoom, con la cámara apagada, con una camisa arriba, pijama abajo, algunos. Exacto, algunos sin pijama y sin ropa interior. Pero, y eso es importante decirlo, porque muchas veces una tecnología buena queda dañada por culpa del exceso de marketing. Sí, es algo que pasa muy a menudo y aquí en el programa lo comentamos siempre. Sale una tecnología nueva, se promete muchísimo, la gente se imagina una revolución inmediata y luego la realidad pues quizá va por otro sitio o va más lenta. Mucho más lenta. Y no porque la tecnología sea mala, sino porque las personas, las empresas y los hábitos no cambian de golpe.
Ni los presupuestos tampoco. Ni los presupuestos, ni la comodidad, ni la costumbre. Hay muchas más cosas que frenan la adopción real. Aparte de que a veces nos venden el futuro como si fuera obligatorio desearlo. Sí, también. y no todo lo nuevo entra bien en la vida diaria. Hay tecnologías que son impresionantes en una demo y luego muy incómodas en el día a día. Eso es clave. Una demo aguanta 5 minutos, la vida real tiene que aguantar horas, cansancio, rutina, gente torpe, ruidos, procesos internos y hasta incluso un jefe diciendo: oye, muy bonito, pero ¿cuánto cuesta? Tal cual. Entonces, con la realidad virtual pasó eso. Mucho titular, mucha promesa, mucha palabra rimbombante, pero luego la pregunta de verdad era: ¿dónde aporta valor real? Porque para poner a una persona unas gafas, pues por ponérselas, no hace falta montar toda una revolución. Eso es. Si no mejora nada, es solo un espectáculo. Me encanta esa frase. Ojo, porque hay sectores donde esto sí que tiene muchísimo sentido. Sí, y aquí es donde se separa el humo de la utilidad. Por ejemplo, medicina, formación industrial, simuladores, arquitectura, mantenimiento técnico, educación práctica. Vamos a ir caso por caso, Juanpe, porque ahí el público lo va a entender mucho mejor. Mira, en medicina es bastante fácil de entender. Si tienes que formar a alguien para ciertas intervenciones o para ciertos procedimientos, practicar en un entorno simulado puede tener mucho valor. Claro, porque nadie quiere que la primera vez que haces algo delicado sea directamente sobre una situación real. En ese caso no. Y no porque sustituye toda la formación real, sino porque permite repetir, equivocarte, familiarizarte con el entorno. Los humanos aprendemos con los errores, pero también pierdes el miedo, que es muy importante. Sí, perder el miedo, ganar memoria espacial, acostumbrarte a pasos, a decisiones, a orden. En la industria pasa algo muy parecido. No es lo mismo explicarle a alguien con una presentación PowerPoint cómo funciona una instalación que meterlo dentro de esa simulación donde la puede recorrer, experimentar. Exacto. Puede ver la máquina, acercarse, entender riesgos, practicar un mantenimiento, seguir un protocolo. Y si se equivoca, pues oye, no rompe nada, no para la producción y no hay un encargado gritándole al fondo. Eso reduce muchísimo el coste de aprendizaje, el ruido del encargado esté gritando, porque equivocarse en realidad virtual sale barato. Equivocarse en una central eléctrica, en una línea de producción o en un entorno peligroso, no es barato. No. Lo mismo ocurre, por cierto, con la aviación, la conducción. Simuladores llevan años demostrando que esto tiene mucho sentido. Exacto. De hecho, mucha gente entiende perfectamente el valor de la simulación cuando piensa en pilotos. Nadie discute que un piloto practique escenarios complejos en un simulador. Claro, entonces la pregunta lógica es si esto tiene sentido para un piloto, ¿por qué no para otras profesiones? Esa es la idea. Y luego hay otro punto muy interesante, la arquitectura y el diseño de espacios. Eso me parece muy intuitivo, porque ver un plano no es lo mismo que sentir un espacio. Con la realidad virtual puedes entrar en un edificio antes de construirlo. Sí. Puedes caminar por una habitación, ver si un pasillo agobia, si una sala tiene sentido, si una distribución funciona. Y eso para alguien que no sea técnico, pues oye, es brutal, porque hay personas que no entienden un plano, ni aunque se lo expliques 3 veces, o no tienen esta experiencia espacial. La mayoría. Y no pasa nada. Un plano requiere abstracción, una experiencia inmersiva, la entiendes al momento. Eso también tiene un punto muy bueno para las ventas, para alinear expectativas. Totalmente, porque muchas discusiones vienen de que cada uno se imagina una cosa distinta. Cuando todos entran en la misma representación, la conversación cambia. Sí, aquí este es un tema interesante. La gente a veces piensa que si la simulación no es hiperrealista, ya no vale. Y eso no es verdad. No siempre hace falta un realismo absoluto. Hace falta que sirva para el objetivo. Eso es muy importante. A veces confundimos la espectacularidad con la utilidad. Sí. Si lo que quieres es formar a alguien en un procedimiento, a veces no necesitas que cada tornillo se vea precioso. Necesitas que la secuencia tenga sentido, que el contexto ayude y que la práctica funcione. Claro, igual que un simulador de conducción, no hace falta que cada nube sea perfecta para que tú puedas reaccionar a la carretera. Correcto. La pregunta útil es, ¿esto ayuda a aprender, decidir, entrenar o entender algo mejor? Pues no, parece una peli de ciencia ficción, ¿verdad? Eso es. Porque si nos obsesionamos con el efecto wow, igual podemos perder el valor real.
Y aquí viene la parte más potente, los Digital Twins o gemelos digitales. Es un nombre espectacular. Parece un grupo de techno alemán que toque en una nave industrial. Sí, podría ser perfectamente, pero explicado fácil, un Digital Twin es una copia digital viva de algo físico. Y aquí la palabra importante es viva, porque no es solo un modelo bonito en 3D, no es solo una maqueta digital decorativa, es que está conectada con datos reales. Eso es, temperatura, consumo, vibraciones, velocidad, posición, uso, rendimiento, depende del caso, pero la idea es que esa copia digital refleja lo que está pasando en el mundo físico. O sea, que no es una foto, es más bien como un espejo de la realidad con información. Muy buena manera de decirlo. No es una foto estática, es un espejo dinámico. A ver si lo entendemos con un ejemplo muy básico. Sería como tener una versión virtual de una máquina real y poder ver cómo está funcionando sin estar delante de ella. Sí, y no solo verla, también analizarla, entenderla, comparar comportamientos, detectar anomalías, prever problemas. Vale, aquí ya se ve bien la diferencia con un dibujo o una animación, porque el gemelo digital no está representando solo esa máquina, es que está siguiendo la vida de esa máquina. Exacto. Y por eso tiene tanto potencial en industria, energía, logística, infraestructuras, ciudades y you name it. Y mucho más. Es como tener el SimCity de tu empresa, pero de verdad. Sí, pero sin trucos para poner dinero infinito, José. Y sin poder pausar cuando viene una avería. Imagina tu fábrica que tienes máquinas, sensores, robots, líneas de producción, consumos eléctricos, temperaturas, ritmos de trabajo, todo eso se replica digitalmente. Entonces, en vez de ir a ciegas, puedes preguntarte cosas como ¿qué pasa si acelero esta línea? ¿Qué pasa si cambio esta máquina? ¿Qué zona consume más energía? ¿Dónde se producen más paradas? ¿Qué equipo se está comportando raro? Y lo mejor, puedes analizar muchas de esas preguntas sin tocar el entorno real de inmediato. Que esto ya te cambia el juego, porque en el mundo físico probar cosas a veces sale muy caro. Muy caro. Parar una línea cuesta dinero. Cambiar una configuración sin entender el impacto que puede generar problemas, pues también cuesta dinero. Tomar decisiones a ciegas sale todavía más caro aún. Entonces el gemelo digital realmente te da una especie de campo de pruebas con cerebro. Sí, una forma de mirar mejor el sistema antes de intervenir. Y aquí veo una ventaja muy humana también, ¿eh? Cuando no ves lo que está pasando, muchas veces decides por intuición o por costumbre. Tal cual. Muchas empresas funcionan durante años con una mezcla de experiencia, apaños, parches, intuiciones y heroicidades. Claro, eso de estar siempre se ha hecho así. Exacto. Y un gemelo digital bien planteado ayuda a pasar de creemos que el problema viene de aquí a tenemos señales de que está pasando esto. O sea, menos fe y más visibilidad. Esa es una gran parte del valor. Muy bien, aquí viene la parte ahora que a las empresas les gusta mucho. Anticiparse. Uy, eso suena guay. Porque uno de los grandes beneficios de un gemelo digital es detectar fallos antes de que se conviertan en problemas gordos. O sea, la máquina te avisa antes de romperse. Idealmente sí. Mi coche hace esto, pero normalmente 5 minutos antes del desastre y con una lucecita que no explica nada. Eso es verdad. La gracia aquí es ir un paso más allá. No solo recibir una alerta, sino entender patrones. Es como decir, oye, esta vibración no es normal, este consumo ha subido, esta pieza se está degradando, este comportamiento se parece al de otras averías anteriores. Eso es. Y ahí ya no estás reaccionando tarde. Empiezas a gestionar mejor el mantenimiento, la producción y los riesgos. Que traducido al idioma empresa significa menos paradas imprevistas, menos costes locos, menos incendios de última hora. Exactamente. Y eso sí mueve dinero real. Empresas como BMW, Siemens o Nvidia llevan tiempo usando gemelos digitales para optimizar procesos, simular entornos y mejorar operaciones. Esto es muy importante porque no estamos hablando de una idea loca de laboratorio. No, estamos hablando de algo que ya se usa donde hay complejidad real y donde cualquier mejora tiene impacto enorme. También en las ciudades, ¿verdad? Sí, porque puedes aplicar la lógica del gemelo digital a entornos urbanos. Tráfico, consumo energético, transporte público, contaminación, gestión del agua, infraestructuras. O sea, jugar al Cities Skylines, pero con alcaldes que sudan de verdad. Eso es. Sí, con consecuencias reales y con vecinos que luego protestan. A mí me parece que es una idea muy potente cuando un sistema que es muy grande y está conectado
habilita todas tus decisiones y tu intuición puede fallar ahí. Eso es así. Porque una pequeña decisión puede tener efectos raros en otro sitio. Si cambias una cosa en el tráfico, se te altera otra en las emisiones. Por ejemplo, cambias una ruta y saturas una zona. Reduces gasto por un lado y generas problemas por otro. Por eso tener una representación viva y analizable del sistema ayuda muchísimo. Pues sí, aquí hay una trampa muy común en las empresas. Tener un montón de datos y pensar que ya por eso eres inteligente. Sí, eso pasa muchísimo. Hay empresas llenas de dashboards, pantallas y numeritos, pero luego nadie entiende realmente lo que ocurre. Pues mucho dato y poca claridad. Un gemelo digital no vale por acumular datos, vale si esos datos ayudan a entender mejor el comportamiento del sistema. Esto es muy importante para el público no técnico, porque a veces parece que la tecnología consiste en poner sensores por todas partes y generar datos y ya está. Y no. Si no sabes para qué mides, qué señal buscas y qué decisión quieres mejorar, solo estás llenando discos duros. O generando más confusión simplemente. Sí. La tecnología útil no es la que más datos genera, es la que ayuda a ver mejor, decidir mejor y actuar mejor. Me encanta esa frase, Juanpe. Mira, una pregunta clave. ¿Cómo se conectará la realidad virtual y los gemelos digitales? Muy buena, porque son cosas diferentes, pero juntas pueden ser muy potentes. Explícalo fácil, venga. La realidad virtual es la forma de entrar en un entorno digital. El gemelo digital es la representación viva de algo real. Exacto. Si juntas ambas cosas, puedes entrar visualmente en una copia digital de una fábrica, una instalación o una infraestructura, que además está conectado a datos reales. O sea, que no estás viendo solo un escenario bonito, es que estás viendo una versión virtual que tiene relación con la realidad, con lo que pasa de verdad. Y eso te permite cosas como revisar instalaciones, entender anomalías, entrenar personas, simular decisiones, ver problemas en contexto. Y es donde se ve que la potencia de todo esto aplica, porque ya no es solo mira qué chulo, es entiendo mejor qué está pasando. Eso es. Venga, vamos a intentar bajarlo todavía más. A ver si te compro la idea del todo. Venga. A ver. Mira, un gemelo digital sería un poco como cuando tienes una aplicación del coche que te dice batería, consumo, estado, revisiones. Sí, pero mucho más completo y conectado a decisiones más complejas. Vale. Y la realidad virtual sería como pasar de mirar esos datos en el móvil a meterte dentro del coche en sí mismo o de la fábrica que lo ha producido para entenderlo visualmente. Eso es, muy bien llevado. Vale, venga, otro ejemplo. Si tienes una casa, imagina, una cosa es tener el plano de la casa, ¿verdad? Otra es tener sensores de temperatura, gasto y consumo. Y otra muy distinta sería tener como una copia digital viva que te ayudara a entender cómo se vive en esa casa, cómo se comporta. ¿Qué habitaciones pierden calor? ¿Dónde gastas más? ¿Qué patrones tienes? ¿Qué pasaría si cambias algo? Y si encima lo ves en un entorno inmersivo, es que hasta tu madre lo entiende. Y eso es importante, porque estas tecnologías también sirven para comunicar mejor entre perfiles distintos. Y eso me gusta mucho, ¿eh? Hay muchas decisiones donde el problema no es técnico, y es que unos no se entienden con otros. Tal cual. Operaciones entiende una cosa, dirección otra, mantenimiento otra, negocio otra, y una buena representación visual y dinámica ayuda a alinear conversaciones. Pues sí, pregunta importante. ¿Esto es una revolución real o esto es un hype tecnológico? Yo lo separaría. La realidad virtual ha tenido muchísimo hype, muchísimo más del que podía absorber el mercado general tan rápido. Pero los gemelos digitales sí tienen un impacto muy serio cuando se aplican bien. A ver, explica por qué, Juanpe. Porque resuelven problemas que duelen de verdad. Costes, errores, ineficiencias, mantenimiento, producción, riesgo. Y cuando una tecnología te reduce los costes, te evita errores y mejora las operaciones, es cuando las empresas realmente escuchan muy rápido. Súper rápido. No hace falta convencer a nadie con fuegos artificiales. A una empresa le puedes hablar del futuro muy bonito, pero cuando le dices esto puede evitar paradas, ahorrar energía o reducir errores o costes, te cambia la cara. Y ahí pasas de la curiosidad a la prioridad. Entonces la clave al final no es la tecnología por sí sola, es el caso de uso. Correcto. Siempre, sin problema real, la tecnología es decorada. Y esto, por cierto, amigos, vale para casi todo lo que hablamos en innovación, por cierto. Para casi todo. A ver, si alguien está escuchando esto, fregando platos, conduciendo, paseando al perro o se pierde con los conceptos, ¿qué es lo que debería recordar, Juan? Muy fácil. La realidad virtual sirve para meterte dentro de una experiencia digital. Y el gemelo digital sirve para replicar y entender un sistema real con datos vivos. Muy bien. Y si juntamos ambos, puedes llegar a ver, entrenar y decidir mejor sobre el mundo físico desde el entorno digital. Pues ahí lo tienes. Y segunda idea importante, esto no va solo de videojuegos ni de ciencia ficción.
Ya, esto va de formación, mantenimiento, producción, diseño, ahorro, prevención y comprensión. Sí. Y la tercera idea, no todo lo futurista es útil, pero cuando estas cosas aterrizan bien, pueden tener muchísimo sentido. El futuro probablemente mezcle IA, sensores, realidad virtual, realidad aumentada, gemelos digitales, automatización, todo conectado. Siempre preguntamos a todo el mundo sobre el futuro, a nuestros entrevistados, pero es eso. O sea, tu fábrica virtual hablándole a una IA que predice problemas, mientras un técnico lo revisa con unas gafas virtuales. Sí, cyberpunk, pero con reuniones de compliance, formularios internos y alguien pidiendo un Excel resumen. Esto le va a dar un toque mucho menos épico, la verdad. Sí, pero es más realista. También te digo una cosa. Cuando estas tecnologías maduren un poquito más, y esto es muy rápido, seguramente van a desaparecer un poco del discurso. Eso suele pasar. Lo realmente útil deja de parecer futurista y pasa a ser infraestructura normal y corriente. Como es la internet, antes era el futuro y ahora es como el agua, solo te acuerdas cuando te falla la wifi. Exacto. Con muchas tecnologías pasa eso. El éxito real no siempre es parecer espectacular. A veces es volverse invisible porque ya forma parte del trabajo normal. Exacto. Conclusión. La realidad virtual no es solo videojuegos. Los gemelos digitales no son ciencia ficción. Son herramientas para entender mejor el mundo físico usando el digital. Y eso puede cambiar industrias enteras. Y también puede ayudar a que la gente tome decisiones con menos intuición ciega y con un poco más de contexto. Que ya sería bastante. Y recordad que si algún día aparece vuestro gemelo digital, no le dejéis responder emails. Porque acabará siendo el CEO de tu empresa antes que tú. Gracias por escucharnos en La Madre que te creó. Venga, va, nos vemos en el próximo episodio. Y no os olvidéis de darle a la campanita, suscribirse, porque nos ayudáis mucho haciendo eso. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Adiós.